Un saludo fraternal, mis queridos hermanos en Jesús y María, una vez más con ustedes para compartirle una pequeña reflexión, meditación acerca de nuestra fe católica, siempre basada en la Escritura. En esta ocasión vamos a hablar lo que celebramos en este domingo 14 de junio, es la solemnidad del Sagrado Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ojalá que la meditación nos ayude a todos para tener una mayor experiencia de amor en el Santísimo Sacramento del altar. Por lo importante y lo profundo, lo extenso que es el tema, el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, vamos a dividir la enseñanza en dos momentos. Uno que vamos a tener en este día, en esta semana, y la otra meditación la tendremos siempre de la Eucaristía, pero para la otra semana, para no hacerla tan larga, ¿verdad? En esta primera semana vamos a hablar acerca de la realidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, basándonos en las Sagradas Escrituras, que son bíblicas, ¿no? Eso vamos a hablar ahora y al final hablaremos un poquito de algunos milagros eucarísticos, los más conocidos. Y vamos entonces, en la próxima catequesis, la otra semana, vamos a hablar del efecto santificador del sacramento, o sea, la parte operativa, cómo hacer nosotros para recibir mayor provecho del sacramento, ¿no? Y cómo este sacramento está en función de los demás sacramentos y que siempre están relacionados con la gracia santificante. Entonces de eso lo veremos la otra semana. Ahora vamos a hablar un poquito del sacramento de la Eucaristía o del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, tratando de mirar primero un poquito el sustento bíblico, ¿no? Porque como ustedes saben, no todos los cristianos creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Hay hermanos no católicos pues que de muy buena intención tal vez pues, aman a Jesús, se basan en la Escritura, en muchos de en su culto, pero pues no les han enseñado en su iglesia del sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, nosotros vamos a ver cómo está sustentado en la Sagrada Escritura. Vamos a dividir esta enseñanza de hoy en tres momentos. El primer momento, cuando Jesús profetizó y habló por primera vez del sacramento de la Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre. Cuando Él le habla a los apóstoles, eso está en el capítulo 6 de San Juan, lo que Él iba a regalar a ellos, en primer lugar, cuando Él lo anuncia y les explica. En segundo lugar, cuando lo instituye, está en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la institución del sacramento, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a mirar ahí un poco de eso y luego al final vamos a ver un poquito acerca de lo que pensaba más o menos, siguiendo a San Pablo, la iglesia primitiva, o sea, en otras palabras, post-Cristo, después de Cristo, como en la iglesia primitiva también se tenía en cuenta la Eucaristía, el sacramento del altar. Bueno, le decía que vamos a ver un poquito en la Biblia cuando Jesús anunció el sacramento. Fíjense ustedes, en el capítulo 6 de San Juan, Jesús estaba hablando tanto con los judíos, tanto con los discípulos. Y en el capítulo 6, en el verso 48, Jesús le dice a la gente, le dice, yo soy el pan de vida. Ahí por primera vez en el verso 48 Jesús anuncia que Él es el pan de vida. Y aquí hay que entender algo. El pan, en la mentalidad de Jesús antigua, en la mentalidad bíblica, el pan no representa solamente lo que nosotros normalmente utilizamos para desayunar, ¿verdad? Que es el pan que compramos en las panaderías, no. En el contexto de que Jesús está hablando en la antigüedad y en la Biblia, pan significa los alimentos, o sea, toda la comida, el sustento que tenemos que tener para comer, ¿sí? Por eso cuando Jesús enseña el Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día, o sea, que nos dé el sustento, la comida, tanto el desayuno como el almuerzo y como la cena. Entonces Jesús se está refiriendo ahí diciendo, yo soy el pan de vida, es decir, yo soy el alimento de vida, es lo que está diciendo Jesús. Y en el verso 49 dice Jesús, sus padres, hablando de los judíos, los israelitas en el desierto, dice, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y dice luego en el verso 49, este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Fíjense ustedes. Entonces, aquí hay algo que tenemos que mirar. Jesús dice que
Los israelitas comieron maná en el desierto, pero murieron. ¿Qué está Jesús diciendo ahí? Que lo que Dios le dio a ellos, el milagro de maná en el desierto al pueblo de Israel, no era una comida espiritual trascendental que daba vida eterna, sino era para el sustento temporal. O sea, es nuestro alimento, ¿verdad? Es como nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. Entonces Jesús está diciendo eso, pero luego dice, pero este pan que ha bajado del cielo es para que quien lo coma no muera. Entonces Jesús está diciendo que el alimento, la comida, el pan, ya sabemos que el pan es el alimento, la comida que Él nos va a dar, no va a morir, dice el que lo coma. Es decir, que tiene un efecto trascendental, dice, sino que va a tener vida eterna, ¿verdad? Entonces Él hace la aclaración ahí primero, dice, no, esto no es para este mundo, es para la eternidad. Fundamental eso, ¿no? Luego dice en el verso 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Claro, dice, si uno come de este pan, porque la comida es para comer. Dice, y luego dice, y vivirá para siempre, está diciendo lo mismo. Que es un alimento para la trascendencia, nos va a llevar a la eternidad. Dice, y el pan que yo le voy a dar, oiga lo que dice, ¿eh? Es mi carne por la vida del mundo. Jesús ha hablado literalmente. La respuesta está en el verso que sigue, en el verso 52. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, entonces los judíos entendieron que era literal. Y por eso dijeron, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús dice, en el verso 53, y aquí Jesús es determinante ya. Dice, en verdad os digo, eso de en verdad os digo, en otras traducciones hablan de os aseguro. Esos son un hebraísmo, formas de hablar de los hebreos en la época de Jesús, cuando tú querías confirmar, reafirmar lo que estabas diciendo, no de decirte, sino confirmarlo, dice, en verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, ¿ven? Y yo lo resucitaré el último día. Entonces Jesús está diciendo que es un alimento para la vida eterna. Y ahí dice algo más, dice, ese pan va a hacer que tú resucites el último día. Entonces, en ese verso 53, cuando los judíos dudaban de lo que Jesús le estaba diciendo, no lo creían, Jesús utiliza, seguro Jesús estaba hablando en hebreo, ¿no? Con ellos, en arameo, pero Juan escribe, los evangelios fueron escritos en griego. Cuando Juan escribe en ese verso 53, en verdad digo, si no coméis la carne del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en eterna. La palabra griega que utiliza San Juan es si no mastican. O sea, Jesús utiliza un verbo más explícito, todavía más literal, para que los judíos entendieran que era el verbo comer. ¿Comer qué es? Su carne. Miren, fue tan así que dice el Evangelio al final, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, que dice que muchos de sus discípulos, por lo menos los que eran discípulos, además de los judíos, que estaban ahí en ese momento, dice, ya no lo seguían, porque dijeron, esta forma de hablar es muy fuerte. O sea, esto no lo podemos entender. Claro, ¿cómo Jesús me dice que voy a comer su carne y voy a beber su sangre? O sea, ellos no les entraba en la cabeza. Entonces, sí entendieron literal. Jesús habló literal. Lo que ellos no entendían es que Jesús se iba a inventar una forma lícita y que no los iba a hacer caníbales a ellos ni a nosotros, ¿verdad? Para poder recibir ese pan que Él nos iba a dar. Jesús luego se lo inventa. Jesús es Dios, ¿verdad? Y tanto así que fue literal que dice que solo quedaron los 12 apóstoles. Solo los 12 apóstoles. Y Jesús los mira y le dice, ¿y ustedes qué? ¿También me van a dejar? Y dice, miren el carácter de Jesús. Jesús dice, no cambio mi palabra por nada, aunque me quede solo. Y dice Pedro, dice, ¿a quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Como quien dice, mira, ¿sabe qué, Señor? Nosotros no entendemos tampoco, pero creemos en ti por fe.
Qué bonito ese acto de Pedro, ¿no? Entonces, en este versículo, capítulo 6 de San Juan, vemos clarito cuando Jesús anuncia que Él nos va a dar a comer su carne y su sangre, que Él va a ser alimento para nosotros, pan, alimento. Y vemos todo lo que se formó allá, ¿no? Todo el escándalo, los judíos se escandalizaron y hasta perdió discípulos. O sea, si no hubiera sido literal, no tiene problema, ¿no? No hay problema. Bueno, ya sabemos, vamos a pasar al segundo punto cuando Jesús lo instituyó. Jesús instituyó el sacramento cuando estaban en la cena pascual. No debemos olvidar que la cena pascual era la celebración de la Pascua, ¿no? La Pascua que ellos estaban evocando la liberación de Israel, Egipto, que tuvo 430 años esclavo y que a través de Moisés Dios los liberó. Entonces la cena pascual tenía 4 ingredientes fundamentales. Jesús la celebró seguro con María y con San José por mucho tiempo, luego con María solita, porque supongo que San José murió, porque San José después de los 12 años Jesús no aparece más, no sabemos cuándo murió, y seguro que la celebró por lo menos 2 años con los discípulos antes de esta última, ¿no? Y qué curioso que antes de esta última cena Jesús dice en el Evangelio: con ansias he querido cenar con ustedes esta cena, valga aquí la redundancia, cenar con ustedes. Con ansia, ¿por qué? Porque ahí va a pasar algo nuevo, algo grandísimo. Entonces, ¿qué pasó? En la cena pascual judía habían 4 ingredientes, le decía. Estaba el cordero que había sido sacrificado el día anterior, porque la cena pascual se hacía los sábados, el Shabbat. El Shabbat, que era la fiesta anual de la Pascua, se hacía el Shabbat los sábados. Pero el viernes se mataba el cordero. Entonces tenía el cordero sacrificado que se había matado el viernes, tenía el pan ácimo, sin levadura, tenía las hierbas amargas que hacían alusión al sufrimiento de Israel, y tenía también el vino, las 4 copas de vino en la cena pascual judía. Jesús seguro tenía esos mismos 4 elementos allí. Pero Jesús, ¿qué pasó? Jesús, como Él iba a hacer el cordero, como dijo San Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan lo llama y lo equipara con los corderos que sacrificaban para la Pascua, que tenía que ser de 1 año y perfecto. ¿Qué más perfecto que Jesús, verdad? Jesús dice, he ahí el cordero. Entonces ya desde ahí, fíjense, ya San Juan estaba anunciando que Cristo iba a ser sacrificado, desde que vio a Jesús, y que por eso fue que lo siguieron uno de sus discípulos, entre ellos San Juan, el discípulo amado, ¿no? Y Andrés, el hermano de San Pedro. Entonces, el cordero lo sacrificaba en el viernes, y como Jesús iba a estar en la cruz el viernes santo, adelantó la Pascua, y como no iba a estar el sábado cenando, porque en ese momento iba a estar muerto, entonces adelantó la cena para el jueves. Y seguro ahí tenían lo mismo, el cordero, el pan ácimo, las hierbas amargas y el vino. Pero dice que en un momento Jesús hizo un cambio, o introdujo algo nuevo, más que un cambio, introdujo algo nuevo en la cena. Cuando tomó el pan, dijo, este es mi cuerpo. Tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Ojo, no dice, esto es como si fuera mi cuerpo, o esto representa mi cuerpo, o es un símbolo. No. Literalmente dice, esto es mi cuerpo. Tomad y comedlo. Ahí lo dice de nuevo, tomad y comedlo. Yo lo había profetizado en San Juan 6 unos años antes, o tal vez 1 o 2 años antes, que tenían que comer su carne. Ahora dice, esta es mi carne, este es mi cuerpo. Es el momento de que lo coman, que yo les hablé de ustedes hace unos años atrás. San Juan 6. Y luego dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros. Tómenla. Ahí estaba cumpliendo la profecía de San Juan 6. Estaban comiendo su carne y su sangre. Entonces, como una vez una señora evangélica que me dice, no, que eso era un simbolismo. Digo, pero si usted está cambiando la Biblia, señora, le dije yo. Ahí no dice, Jesús no dice que era un simbolismo, dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y no lo podemos cambiar, la palabra no la podemos cambiar. Miren lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento habían las 2 presencias de Jesús fundamentales. La hipostática, la palabra hipostática viene de hipóstasis, o sea, Dios hecho hombre. La presencia hipostática de Jesús es el que se encarnó en María, que nació, un niño que nació, que tenía hoja, boquita, nariz, oreja, que tenía piernas, brazos, hasta pipicitos, órgano sexual, y que creció y que predicó, hablaba, lo veían, se sudaba, se cansaba, dormía,
caminó sobre las aguas. Ese es el hipostático, el que está sentado a la derecha del Padre, el que murió, resucitó. Pero la presencia eucarística de Cristo es eucarística, sacramental, no hipostática. Es decir, está Jesús ahí, su sustancia, su divinidad está allí, misteriosamente, porque Él lo dice, no porque lo digo yo, ni la iglesia, porque Él lo dice en la Escritura. No podemos dejar a Jesús como mentiroso. Entonces, están las dos presencias. Es el único momento de la historia en que están las dos mismas presencias de Jesús, diferentes. La hipostática y la eucarística sacramental. Jesús tenía su propio cuerpo en sus manos, pero porque para Dios nada es imposible. Luego terminaron de cenar, recogieron, me imagino que consumieron todo y ya quedó una sola presencia. La sacramental, eucarística, ya la habían consumido. Ahí comulgaron los primeros apóstoles, fue su primera comunión. Y Jesús fue al huerto, ya sabemos lo que le pasó, ¿no? Sudó sangre, al día siguiente lo mataron. Entonces, lo bonito de esto es que Jesús, además de que es el pan de vida, es también el Cordero de Dios, dicho por San Juan. Y los judíos tenían el ritual que ni siquiera era como dice, sino que antes, ustedes ven que Abraham hacía sacrificio, Noé hacía sacrificio de sacrificar un animal, eso era costumbre en Israel. El sacrificio de expiación de los pecados, pero como dice la carta de los Hebreos, los machos cabríos, los animales no pueden pagar por nuestros pecados, solo la sangre de Cristo. Entonces lo bonito aquí, miren qué fue lo que pasó, que fíjense ustedes que en la cena pascual judía habían dos cosas. El viernes se mataba el cordero, se hacía el sacrificio, y el sábado se cenaba. Había un banquete, una cena, que tenía estos 4 ingredientes que le dijo: el cordero, el pan ácimo, las hierbas de manga y el vino. ¿Qué tenemos nosotros en la iglesia? Las dos cosas. El sacrificio. En la misa vamos a un sacrificio, pero también vamos a un banquete. El sacrificio, la misa, no es otra cosa que la actualización, no la repetición, actualización, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como nosotros no vivimos en tiempo de Jesús, y los que vivieron el siglo II, siglo III, siglo X, siglo XIX, siglo XX, no vivieron en tiempo de Jesús, se actualiza, porque la redención es actual. El sacrificio, pero no incruento. La diferencia es que no es incruento cuando hay consagración. En la liturgia eucarística se da el sacrificio de Cristo de nuevo. Y es importante y muy relevante. Y hay que tener una actitud de adoración en la consagración. Pero luego, cuando va avanzando la plegaria eucarística, cuando llegamos nosotros al momento de la fracción del pan, que es ya cuando vamos cerca a recibir el banquete, que el sacerdote dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Ya dice a esta cena. Entonces ahora viene una cena, pero no es cualquier cena, es una cena que es un banquete. Porque tú puedes tener una cena con un amigo, con unos amigos, con una esposa, con un familiar, con unos hermanos, pero cuando es algo muy importante, cuando la cena es algo que tiene que ver con una boda, por ejemplo, es un acontecimiento importante porque es algún personaje importante, no es cualquier cena, es un banquete. Ese día nosotros, comemos la mejor comida que podemos comer, y los mejores postres, y las mejores bebidas, porque es un banquete. Y yo me pregunto, ¿qué mejor comida, qué mejor banqueta que el mismo Dios? Entonces, la cena eucarística es un banquete. Entonces, es un sacrificio y es un banquete. ¿Por qué? Lo mismo que tenían los judíos, sacrificio y banquete. No más que Jesús la hizo anteriormente porque Él iba a ser el Cordero sacrificado el Viernes Santo, ¿verdad? Y ya no iba a estar para la cena del sábado, sino que por eso la adelantó. Qué bonito eso. Qué lindo eso, que nosotros tengamos como los judíos tanto el sacrificio como el banquete. Nuestra fe es judeocristiana, o sea, nosotros la heredamos de los judíos. Jesús dice en estos días en el Evangelio: yo no vine a abolir la ley. No decimos, no puede decir, eso fue en el Antiguo Testamento. Porque a veces nos citan el Antiguo Testamento cuando dice que aquí dice que en el Antiguo Testamento que no adores imágenes. Bueno, eso es el Antiguo Testamento. Fuera de contexto lo dicen, ¿no? Entonces, si están basados en el Antiguo Testamento, nosotros también nos basamos en el Antiguo Testamento. Pero Jesús viene a darle la verdadera plenitud a la ley, no abolirla. O sea, el sacrificio del Cordero
tomó la plenitud con el auténtico Cordero de Dios. Y la cena pascual, el banquete, tomó su auténtico sentido, la plenitud del banquete, cuando ya no comemos un pan ni un cordero como animal, sino comemos el mismo cuerpo de Cristo, el Cordero de Dios. Entonces se convierte, aquí hay como una fusión entre pan y cordero, porque estamos comiendo, porque Jesús utilizó el pan siendo el cordero, porque es más fácil de manejar. Que imagínate, consagrar un cordero muerto, no tiene sentido. Bueno, entonces es importante eso, ¿verdad? Es bien importante eso. Jesús murió el Viernes Santo y ustedes saben que el sumo sacerdote, el más importante de todos los sacerdotes, entraba una sola vez al templo de Jerusalén, al Santo de los Santos, que es donde estaba el Arca de la Alianza con los 10 mandamientos, entre otras cosas. Y ese año, después que sacrifican el cordero, el sumo sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre el altar y tomaba los 10 mandamientos y decía: ya ves Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? El Espíritu de Jesús entró al templo, rasgó el velo, tomó la ley, porque Jesús no solamente era el cordero, ya se ve derramó su sangre, sino es Jesús es el verdadero sumo y eterno sacerdote. También el antiguo sacerdocio es figura del de Cristo. Y derramó su sangre sobre el altar y tomó la ley y dijo: ya ves Dios. Y ahí se pagó nuestros pecados, se pagaron nuestros pecados. Luego se regresó. ¿Sabes lo que hizo? Tomó al ladroncito que le había dicho unos minutos antes: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y se fue al cielo en espíritu. Luego volvió al tercer día, volvió a su cuerpo. Eso significa resucitar, volver a suscitar. Dios nos lo volvió a suscitar. Volvió de Dios para luego volver a los 40 días ya en cuerpo y alma. Bueno, ese mismo concepto lo decía San Pablo en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, hablando del post-Cristo, ¿no? Ya Cristo en el cielo, cuando estaban los apóstoles predicando, estaba San Pablo predicando. San Pablo, cuando le escribe a los Corintios, él le dice, les hace una advertencia, que no debemos comer la cena de forma indigna, porque él dice que si no advertimos que estamos comiendo el cuerpo y la sangre del Señor, nos podemos condenar. Dice San Pablo que podemos comer nuestra condenación. Si es el cuerpo de Cristo no condena a nadie, porque es santo, es Dios. Lo que San Pablo quiere decir es que lo que me condena a mí es la forma en que yo lo estoy recibiendo. Entonces, yo me pregunto, y San Pablo dice al principio, que no lo cité, ahora lo cito, porque yo recibí lo que desde el principio le dijeron, que el Señor en la noche que cenaba con ellos antes de ser integrado, tomó pan y dando gracias lo bendijo. O sea, cita las palabras literales de Jesús. Eso se le transmitió a él. Entonces la pregunta que yo me hago, si para San Pablo la cena del Señor hubiera sido como era el maná para los judíos, o sea, un alimento solo temporal, hubiera hecho énfasis San Pablo en decir que se podían condenar. Si yo me como un pedazo de arepa, un pan de huevo, yo me como un hojaldre, un pedazo de carne, ¿me voy a condenar por eso? No. Porque dice en Marcos 7, ya Jesús había declarado lícito todos los alimentos. Cuando dice que no es impuro lo que entra por la boca, todos los alimentos estaban ya declarados puros. Pero entonces San Pablo no se refería a algo temporal, sino a algo trascendental. O sea, San Pablo sabía que ahí estaba la presencia de Dios y que teníamos que ver cómo lo estamos recibiendo. Bueno, entonces fíjense que yo quisiera terminar esta meditación. Los católicos somos afortunados porque tenemos, como el antiguo pueblo de Israel, el sacrificio y el banquete. Y en nosotros ha llegado a plenitud la ley y los profetas. Pero fíjense que hoy precisamente, sábado 13, es la fiesta de 13 de junio de San Antonio de Padua, ¿no? Estamos hablando que el 14 de junio es la solemnidad del cuerpo de Cristo. Y yo estaba orando, pero todo qué milagro decía, y cuando vi que sábado 13 era San Antonio, pues quise citar a San Antonio, ¿no? Este milagro es muy conocido, ¿no? El famoso milagro de que ya lo conocemos, pero pero quería solo recalcarlo aquí, ¿no? Porque para mí es providencial que sea hoy día la fiesta de San
San Antonio Abad. San Antonio de Padua, perdón. Él dice que él hizo una apuesta con un ateo de su pueblo, que si el ateo le dijo que si su burro se arrodillaba ante el Santísimo Sacramento del altar, él creía que estaba Jesús en la Eucaristía. Era ateo. Hicieron la apuesta y por 3 días el tipo no le dio comida a su burro. Y no le dio comida. Y llegó el día de la apuesta, y el día que llegaron allá al lugar, San Antonio tenía la Santísima en su mano, ¿verdad? Y la burra estaba amarrada. Y el ateo le puso dueño del burro le puso una palangana de comida, y olía la comida del burro y quería tirar para allá, ¿no? Y cuando le dijo a San Antonio, suelta al burro, lo soltó, pues el burro corrió para allá para donde estaba la comida, porque 3 días sin comer, pobre burro. Y cuando San Antonio alzó la Eucaristía y le dijo, ven, venera a tu Creador, criatura de Dios, la burra se detuvo inmediatamente, corrió y se puso de rodillas ante el Santísimo Sacramento del altar. Es un milagro eucarístico. Pero más impresionante es el milagro, también muy famoso y conocido, pero que a veces no hemos profundizado bien, el milagro del anciano en Italia, ¿no? Aquel sacerdote ya que se llamaba Basilio, que él tenía sus dudas de que estaba Jesús en la Eucaristía, ¿no? Y en esa duda, cuando pronunció las palabras, le vino la duda fuerte, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y cuando miró, tenía en su mano un pedazo de carne, que luego cuando se estudió, es parte del miocardio, o sea, del corazón. Y se transformó en carne la especie consagrada, y el vino que estaba en el copón, escuchen, en 5 coágulos de sangre. 5 coágulos no homogéneos, no del mismo tamaño, cada uno tiene su tamaño. Pero ojo aquí, lo bonito. Es esos 5 coágulos de sangre, que es de los que quiero hablar. Fueron analizados y se dieron cuenta que es sangre coagulada tipo AB. Curiosamente, el mismo tipo de la sangre del hombre de la sábana santa de Turín, AB. Pero lo impresionante es que esa sangre son unos pequeños trombocitos. Ustedes saben que la trombosis, si a una persona le da trombosis, cuando está dentro su sistema de circulación de la sangre, se puede morir. Que es lo que estuvo pasando en Italia, que descubrieron los médicos, ¿no? Con eso del coronavirus, que están muriendo de trombosis. Porque la sangre se coagula adentro, es malo eso. La sangre de un hombre vivo tiene capacidad de coagularse cuando se produce una herida, es como un sistema de defensa natural que Dios nos regaló. Cuando uno tiene una herida en su piel, la sangre que sale por ahí, en la herida, adquiere su capacidad en contacto con lo externo de coagularse. Y comienza a formarse grumos ahí en la herida, ¿no? Es decir, que la sangre se coagula en una herida. Bueno, y la sangre de los 5 trombocitos que están ahí está coagulada. Es decir, que es como si estuvieran en una herida. Los estudiosos del milagro del anciano ven ahí las 5 llagas de Cristo. 5 trombocitos. Ahí ven las 5 llagas de Cristo. O sea, en otras palabras, es como si estuvieran en una herida. Porque si no fuera así, porque si yo a mí, la sangre que sale por la herida y luego cae allá al piso, si yo me corto, la que se coagula es la que está ahí en mi piel. La otra se daña, se deshace, se descompone de una vez en un suero y se va blanqueando. No, esta sangre está allí y no pierde su capacidad de coagularse, como si estuviera siempre sobre esas heridas, evitando que se sangre la persona, ¿no? Pero aquí hay otra cosa importante, que en ese milagro del anciano pesaron los 5 coágulos, los 5 trombocitos, y el peso que da de los 5 trombocitos es 18.58 gramos. Pero miren, aquí hay otro milagro. Son 3 milagros en uno, ¿eh? Primero, la transformación. Lo segundo, es como si tuvieran esos 5 coágulos sobre una herida de una persona normal, ¿no? Ahí está Cristo, sus heridas. Y el otro milagro es que pesan 18.58 gramos cuando lo pesan los 5. Pero oigan este milagro. Cuando lo separan y pesan uno, ese uno pesa los mismos 18.58 gramos. Y los otros 4 también. Y pesan 2 contra 3. O 3 contra 2. Y siempre que los pesan, 1 contra 4, 2 contra 3, 3 contra 2, 1 contra 4. Y los 5 al mismo tiempo, siempre pesan 18.58 gramos. Eso es un milagro, eso no puede ser. Humanamente no puede ser.
Porque si yo tengo una piedra que pesa 1 libra y tengo otra piedra que pesa 1 libra y las pongo las dos en una balanza, me tiene que dar 2 libras. Y si las separo, 1 libra y 1 libra. ¿Cuál está el milagro aquí? Que Jesús nos está hablando, hermano. Que Él está completo en cada partícula de la Eucaristía. Está completo, ese es el milagro. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando recibimos al Señor, porque está en cada partícula. Por eso yo personalmente no estoy de acuerdo con que se comulgue en la mano, porque Jesús queda en la mínima partícula, estimados hermanos. Entonces, ahí está en la Escritura, ahí está en los milagros, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tenemos al Señor de señores y al Rey. Él así lo quiso que ser alimento para nosotros. Pudo hacerlo de otra forma, pero así dice la Escritura, dicen las evidencias que es. Entonces, esto lo dejamos hasta aquí. La otra semana vamos a hablar luego del sacramento de la Eucaristía en función de los demás sacramentos, cómo todos los demás sacramentos están ordenados a Él y cómo cada sacramento confiere gracia santificante y cada gracia santificante es diferente según el sacramento. Y vamos a ver cuáles importantes están en estado de gracia y vamos a profundizar cómo debo yo comulgar, cómo debo yo vivir la misa y cómo debo prepararme para comulgar. Y cuáles son las 2 gracias que yo recibo cuando comulgo, fundamentales, ¿no? Adelanto un poquito. Gracia santificante nutritiva y unitiva. Y vamos a hablar de eso. Y vamos a ver cómo le sacamos más provecho al Santísimo Sacramento. Porque como dice el Padre Royo Marín en su libro de Teología de la Perfección Cristiana, dice que son legiones de almas las que comulgan diariamente, pero tú las ves vacías de frutos, de virtudes. ¿Por qué? Porque es pura rutina. Ojo, no estoy juzgando a nadie. Entonces tenemos que aprender a vivir cómo recibir adecuadamente el sacramento. Esto lo veremos la otra semana, estimados hermanos. Que Dios los bendiga y por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Bendiciones.